En el bloque de música hoy tenemos el honor de tenerlo en la Mira en Voz a Gustavo Gersman, al maestro. Qué placer que estés conmigo. Bueno, me gustaría que cuentes el nuevo espectáculo que estás por hacer de Chopin. Bueno, la verdad que placer también para mí. Ya hemos estado alguna vez en tu programa y en este lugar y en este marco. Estamos haciendo lo que sería el último programa del año, con un programa dedicado entero a Frédéric Chopin, el famosísimo músico de origen polaco, pero en realidad vivió muy poco en Polonia, después se trasladó a París, vivió mucho en Francia y terminó, bueno, muriendo en Palma de Mallorca. La idea surge porque tenemos en Tucumán, bueno, hay un tucumano que se llama José Daona, que se fue un tiempo a Buenos Aires, ganó varios concursos internacionales y ahora está radicado acá y toca maravillosamente bien y es como que se está dedicando realmente a la música de Chopin. Chopin tiene, digamos, es un autor netamente romántico. Él nace en 1810 y muere en 1849, apenas pocos años de vida, y es el ideal romántico, de eso que tiene que ver con en donde el eje de la creación es lo subjetivo, la persona, el yo, que también va a tener su transpolación a eso de manera colectiva, y eso va a ser el nacionalismo de esas épocas, músicos nacionalistas románticos como Borjak, qué sé yo, Smetana, muchísima gente así. Entonces, la idea era que él pueda mostrar todo lo que sabe de Chopin y que hagamos nada menos que el concierto número 1, que es para piano y orquesta, que es absolutamente conocido, maravilloso y muy sensible, muy romántico. Así que ese es el plan. Gustavo, ¿cómo es el público tucumano y qué es la interpretación de un autor como Chopin? Bueno, la interpretación musical es un enorme capítulo dentro de lo que es la música y tiene que ver muchísimo porque los compositores, primero que han perdurado en el tiempo, cosa mágica, y sobre todo hoy en donde el mundo que nos rodea es un mundo fugaz. O sea, poder entrar a un Instagram o a un, no sé, a cualquiera de esas cosas de las redes sociales, vos vas pasando y pasando, todo dura, nada. Bueno, ellos no, ellos perduran en el tiempo. ¿Por ¿Cómo qué? será el talento ¿Cómo inmenso? será el peso que han tenido y lo que han podido comunicar? Ahora, siempre los compositores saben que los que terminan la obra de alguna manera son los intérpretes. Los intérpretes somos los directores, los instrumentistas y el público que lo recibe. Porque obviamente el oído que hoy va a recibir un Chopin no es el mismo oído del que lo recibía en su momento, porque el contexto histórico es absolutamente distinto, las contingencias cotidianas colectivas son distintas. Entonces, eso es lo que tiene, es vivo, es música que vive en función de la realidad del momento, ¿no es cierto? Seguramente, a ver, si se escuchaba Chopin hace 20 años atrás cuando daban la telenovela Pobre Diabla, era, era muy famosa esa telenovela con Soledad Silveira, no me acuerdo si era Claudio García Chatur o alguno de ellos, el personaje masculino. La música de fondo era ese concierto. Y hasta había un disco que en vez de decir Chopin decía Pobre Diabla. Entonces Tremendo. la gente lo relaciona directamente con eso. Bueno, maravilla que hayan puesto esa música de fondo y no otras, digamos, ¿no? Entonces realmente hay una mirada, una forma de sentir, una manera de percibir. Además, por ejemplo, es muy difícil hoy que alguien esté atento una hora. Pensá que es un concierto que dura 40 minutos, bueno, pero está lleno de melodías, lleno de cosas que te hacen remontar a recuerdos personales de distintas cosas. Entonces, realmente la interpretación depende no solamente del compositor, de los intérpretes, sino del contexto en el cual y en el tiempo la gente escucha esa obra, ¿no? Gustavo, ¿viste el éxito impresionante que está haciendo todos los conciertos que está dando Coldplay en la Argentina? Que dicen de que es una música que tiene un nivel elevado de energía, de conciencia. ¿Qué pasa con Chopin, con Mozart, con los grandes autores de la música clásica? ¿Cómo es la vibración de ellos? ¿Cómo es para vos? Bueno, lo de Coldplay es un fenómeno maravilloso, actual, que para los que estamos metidos en músicas como la música llamada clásica, que es una música compleja. ¿Por qué? Porque acá ahí me gustaría pensar un poco en esto. Las ideas de los compositores clásicos tienen un lenguaje que es un lenguaje complejo.
Esa complejidad era muy bien entendida en la época y sigue siendo bien entendida por aquellos que estamos muy metidos en eso. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje complejo nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace hacer que tengamos también un mundo más completo y más complejo. Hoy en día, muchísima música es muy elemental, con un lenguaje muy simple, Básico en muy muchos casos. básico, a veces hasta muy malo, digamos, el Y lenguaje. burdo en algunos casos. Y el hecho de que el lenguaje de lo que cantamos o lo de lo que escuchamos o lo de lo poco que se pueda leer hoy en día sea tan corto, tan chiquito, hace que nuestra capacidad de reflexión y nuestro mundo espiritual sea muy chiquito. Coldplay es, sin embargo, una excepción, porque es uno de los pocos grupos, o por lo menos de los que conocemos acá, hay varios más, pero que han podido tener una llegada multitudinaria y muy popular a muchos públicos, en donde hay un mensaje espiritual y hay un mensaje en Coldplay que tiene que ver con el cuidado del ambiente, por ejemplo, las energías renovables y en su creación, bueno, es un poco dispar según creo yo, hay algunas cosas que son muy buenas, otras quizás no tanto, pero hay un mensaje muy claro de cuidemos el planeta cuidándonos nosotros. Y yo creo que eso es muy bueno. En toda la música, hoy hablamos de Chopin, pero en Beethoven, Brahms, Bach, qué sé yo, lo que hay en esa música, en ese lenguaje, es un lenguaje que va directamente dirigido al pensamiento más complejo, a la sensibilidad más profunda y sobre todas las cosas a creer y a creernos que los seres humanos podemos ser siempre personas que podamos superarnos en el mundo espiritual y de nuestra vibración única y sonora, ¿no? ¿Qué buscas vos cuando haces una interpretación musical? Mira, uno cuando piensa que tiene que leer una partitura tal cual lo que está escrita, porque los compositores escriben todo, o sea, están las notas, los matices que se van a hacer, los tiempos, las velocidades que se van a usar. eh, no es suficiente hacer todo eso tal cual como dice el compositor, sino que además hay que agregar lo que uno entiende de todo eso, porque muchas veces no está toda la información ahí. En mi caso personal, a mí lo que me gusta en una interpretación, cuando yo intento hacer algo así o cuando escucho y digo este es un buen intérprete, es como ir por el borde. Es decir, no estar ni muy en la tierra ni en el abismo, sino en ese borde que hace que el que escuche esté en la silla así, a punto de que, ¿qué viene? ¿Qué viene? Eso me gusta, ¿no? Como generar una adrenalina que tiene que ver con cómo manejas la energía, porque de eso se trata. Los invito para el viernes 18 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Alberdi de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, Jujuy, y Crisóstomo Álvarez. Bueno, ahí van a escuchar todo un programa Chopin. Primero va a haber una sonata para piano solo, la número 2, que tiene la famosa marcha fúnebre en el medio, que es maravillosa. Hay que decir que Chopin vivía en París, se enamora de George Sand, que es una famosa escritora, se van a Palma de Mallorca porque tenía tuberculosis, creyendo que ahí se iba a sanar, no se sana nada. Ella puede terminar un libro y él termina muriendo, pero bueno, ahí está la sonata esta que es buenísima y el concierto número 1 para piano y orquesta en mi menor.